La agricultura familiar y los sistemas productivos a pequeña escala requieren fuentes nutricionales para el desarrollo de sus cultivos. En muchos casos, se utilizan fertilizantes químicos para la obtención de estos elementos dentro de la agricultura. Sin embargo, una alternativa viable es la producción de compostas a partir del manejo de los residuos sólidos orgánicos o RSO. La obtención de composta requiere de procesos como conocimientos básicos sobre el proceso de compostaje, motivación para hacerlo, un espacio e infraestructura para el manejo de residuos, así como la disponibilidad de materia prima y un uso eficiente del producto final. Los residuos orgánicos necesarios para llevar a cabo este proceso pueden provenir del campo y la ciudad. Estos pueden ser desperdicios de cocina, material de jardinería y residuos de los mercados. En las áreas naturales, los materiales para el compostaje pueden ser estiércoles de ganado, residuos de cosecha y esquilmos agrícolas. En cualquiera de los casos, estos materiales deben ser procesados adecuadamente para evitar que se transformen en contaminantes que sean focos de infección para la salud humana. El proceso de compostaje y los tipos de recipientes usados para la elaboración de compostas pueden ser diversos dependiendo de la cantidad de residuos que deseamos manejar y de la disponibilidad de espacio para ello. Lo que aquí presentamos es la implementación de una infraestructura para el tratamiento de RSO a gran escala. El diseño y adecuación de esta es resultado de varios años de experiencia, lo que permite ser una opción de tecnología apropiada para optimizar el manejo de grandes volúmenes de residuos. La infraestructura de compostaje tiene tres partes fundamentales. La primera es un área de acopio de los residuos sólidos orgánicos. La segunda se trata de composteras horizontales que incluyen canales y depósitos para el acopio de lixiviados. Por último tenemos un área de separación de lombrices donde se realizará el secado, arneado y envasado de la composta resultante. El diseño del área de acopio consiste en un área cerrada y construida con muros de tabicones, piso de cemento y techo de lámina. Las dimensiones pueden variar según el volumen de los RSO que se requieren manejar. Los muros no llegan hasta el techo para favorecer la ventilación. En la parte posterior, la altura del muro es menor para facilitar el vaciado de los RSO. En la parte frontal, hay una puerta para trasladar los RSO hacia las composteras. En esta área, los residuos orgánicos pueden verterse directamente o pueden ser almacenados en contenedores de plástico. Las composteras son construcciones hechas de bloques, cemento y arena. Sus muros no deben de ser de más de 40 centímetros de alto. En cuanto a su longitud, esta puede variar, pero el ancho debe de ser de 1 metro. Para facilitar los trabajos de compostaje, se sugiere la construcción de 2 composteras seguidas, dejando un espacio de 1.20 metros para continuar con otras 2 y así sucesivamente hasta el último número deseado. La longitud y el número de composteras dependerán del volumen de los RSO que se desean procesar. El modelo implementado en este proyecto tiene la capacidad de almacenar 1 tonelada de residuos por compostera. El drenaje de líquido en época de lluvia o cuando se humedece el material en proceso de descomposición se puede facilitar con una ligera inclinación hacia el frente del piso. El escurrimiento debe caer en un canal construido a lo largo del frente de las composteras. Se desembocará en un depósito construido de cemento, cuyas dimensiones pueden variar según el volumen del lixiviado colectado. El área de separación de lombrices, secado, arneado y envasado de la composta puede ser un espacio construido adicionalmente a la infraestructura o simplemente ser un espacio dentro de esta que permita realizar este proceso. Por último, es necesario contar con una cubierta que permita el sombreado de las composteras para evitar la pérdida de humedad excesiva de la materia orgánica, ya que este es un requisito fundamental para que la descomposición de los residuos se lleve adecuadamente. Lo recomendable en este caso es utilizar malla sombra con un porcentaje de apertura de hasta el 80%. La malla debe colocarse a una altura de 2.5 metros hasta el nivel del suelo en las partes laterales y posterior del área de compostaje. Además, debe tener una colocación firme. Una vez terminada la infraestructura, es importante realizar el proceso de compostaje, el cual inicia con la etapa de precompostaje. Esta fase permite que la putrefacción de los residuos se realice en un menor tiempo bajo condiciones de temperatura y humedad controladas. Los recipientes utilizados para esta tarea deben de ser de material plástico de mediana capacidad o pueden utilizarse cubetas de 30 o 40 litros.
La finalidad de este proceso es obtener materia putrefacta avanzada para que los RSO colocados en las composteras no atraigan a los roedores u otros animales depredadores, además de evitar la proliferación de moscas y la liberación de malos olores. El tiempo del precompostaje puede ser entre los 30 a 45 días. Una vez pasada esta etapa, se puede trasladar el material putrefacto a las composteras y agregar lombrices rojas californianas, si lo que se desea es optar por el proceso de vermicomposta. La alta temperatura, cerca de 60 grados centígrados, que se generó en el precompostaje, debe haberse reducido en esta etapa para no afectar a las lombrices. Posterior a este paso, se debe realizar el proceso de llenado uniforme de las composteras hasta casi el nivel de las paredes de estas, además de contener humedad y aireación suficiente. Para ello es necesario cubrir el material en descomposición con paja o pasto seco, con el propósito de conservar la humedad y aplicar agua cada cierto tiempo. A través de los días, el material de las composteras continuará su proceso de putrefacción, por lo que es importante monitorear su avance. Uno de los indicadores de que el proceso va bien es la reducción del volumen de los residuos dentro de las composteras. El tiempo para una correcta descomposición de estos residuos puede ser aproximadamente 2.5 meses. Para favorecer este proceso, es importante mover cada cierto tiempo este material e ir adicionando material nuevo en uno de los extremos de las composteras, permitiendo así que dentro de la infraestructura podamos tener diferentes camas de compostaje con diferentes niveles de avance. La composta final debe tener un color negro, con olor similar a tierra natural, y los desechos orgánicos deben encontrarse correctamente desintegrados. En el caso del lixiviado, este también debe tener un color negro y puede ser utilizado como fertilizante líquido. El material extraído debe estar en una superficie de cemento o lámina de plástico y estar expuesto al sol para agilizar el proceso de secado. Transcurrido el tiempo, la parte superior del montículo se irá secando, lo que permitirá que éste sea retirado y colocado en otro espacio para su posterior horneado. El material seco y separado debe tener una humedad promedio de 15%. Una vez concluido el secado y separado de la composta, es conveniente hornearla para separar el material que no completó su descomposición del material totalmente descompuesto y convertido en tierra. El proceso concluye con el uso de la composta y el lixiviado resultante, o en su defecto, el envasado de estos para su venta comercial, favoreciendo así la alternativa de abonos de alta calidad y menor impacto en el ambiente. En la tercera cápsula, abordaremos los principios necesarios para utilizar las compostas, así como los requisitos necesarios dentro de la organización y administración de este proyecto comunitario.